atípicas. ¿Cómo nace? El ferrocarril nace a los 30 o 40 o 50 años de ser independientes. Sin embargo, nuestros líderes no parecen tener una idea de qué es el ferrocarril, qué implica el ferrocarril, qué importa el ferrocarril. ¿Por qué lo digo? Tuvimos que recurrir a técnicos extranjeros, tuvimos que recurrir a empresas extranjeras, pero no solo recurrimos a técnicos y a capitales extranjeros, sino que les regalamos el trazado. Les regalamos el trazado del ferrocarril. ¿Qué país se enajena el trazado si sus líderes tienen claro la importancia del ferrocarril en la revolución industrial? Es la máquina icónica de la revolución industrial. Se supone que teníamos líderes leídos, verdaderos intelectuales, que podían tener una imagen de lo que ocurría en el mundo y de lo que podía ocurrir en el mundo con una máquina tan clave. Sin embargo, el trazado lo hicieron a Piacere. Consecuencia, país macrocefálico, enormes extensiones despobladas, un ferrocarril que no contribuyó al desarrollo. Contribuyó al crecimiento de ciertos capitales, pero no al desarrollo. De ese ferrocarril no tuvimos conciencia clara, ni cuando nació, ni cuando se desarrolló, ni cuando murió. Murió sin pena ni gloria. Yo hoy me pregunto, ¿la política puede explicar la forma en que murió el ferrocarril? Es que ni siquiera hubo debates. El ferrocarril murió agónicamente. Un día dijimos, ya no tenemos dinero para invertir. Dejemos el ferrocarril, hagamos carreteras. Y hoy, de más está decir la necesidad que tenemos del ferrocarril. A mí me parece ver una forma paradigmática de cómo funcionamos y cómo tomamos las decisiones en Uruguay. Nosotros tomamos decisiones de baja calidad, porque tenemos una democracia de baja calidad. Y porque yo creo, y esto lo dejo para las preguntas que vienen después, creo que tuvimos una fundación de baja calidad. Esta es una investigación que yo acabo de realizar acerca de cómo fue la fundación de Hispanoamérica, no solo del Uruguay, de toda Hispanoamérica, y fue lamentable, lamentable. La forma en que surgimos como naciones deja mucho que desear. No prevaleció la democracia, desde ahí arrastramos rémoras que nos complican la vida, y no hemos sido capaces de reflexionar sobre esto. Yo acabo de publicar un libro que se llama Interpelación a los fundadores. Nadie los ha interpelado. ¿Por qué no interpelamos a los fundadores? Ni siquiera sabemos quiénes son los fundadores. Bueno, yo quiero que respondan, que rindan cuentas, porque creo que fallaron. Pero de eso seguramente vamos a hablar después. Bueno, la última pregunta mirando hacia atrás, en tu caso mirando a los fundadores, es precisamente en esos 200 años, ¿qué hechos les parecen a ustedes decisivos? Ya no logros, ni necesariamente logros o fracasos, pueden ser cualquiera de los dos, hechos, que me digan, bueno, me parece que la independencia, como dijo hoy Dolores, que de alguna manera adelantó parte de su respuesta, ¿no? El haber logrado la independencia, una batalla puntual, una reforma puntual, un personaje y su obra, hechos, dos, tres si quieren exagerar. Sí, el Uruguay se empezó a perder cuando creyó que regulando las cosas el Estado, que era una receta traída y novedosa por el vallismo primero, el del Valle, llevándola al último grado de la aplicación, iba a ser cada vez mejor. Así que en el año 31 se tomó una medida por 6 meses con el Contralor de Cambios porque las divisas no alcanzaban. Después el Contralor de Cambios quedó para siempre. Arriba del Contralor de Cambios, lógicamente, empezaron a controlar las importaciones y las exportaciones. Después controlaron los salarios y fijaron los salarios. Terminamos con un país regulado por el Estado, que quiere decir llevado por las ideas de los burócratas y por el conocimiento de los empleados públicos, que trabajan poco y que no se destacan por su sabiduría. Es decir, el país llegó a estar tan regulado y tan complicado que el margen para la formación de mercado negro era absolutamente universal.
ninguna de las operaciones comerciales o industriales del Uruguay se podía hacer si no se hacía medias entre lo que mandaba la regulación del Estado y el mercado negro que lo burlaba, ¿no? Y eso abarcó decenas y decenas de años. Empieza sobre el 30, se agudiza en el 50, tuvimos un estancamiento de 30 años provocado por esa regulación, por esa forma ideológica de creer que el Estado podía hacer lo que quería y la economía iba a responder. Y eso abarcó una manera de organizar la economía absolutamente equivocada. Vino la posguerra 39-45, el mundo hizo un giro de 180 grados y el Uruguay ni se enteró. Se quedó como estaba, que era un atraso para 1930. Hay que ver, antes de echar las culpas para afuera, cuáles son las culpas para adentro. Si nosotros nos damos cuenta que cuando nos equivocamos hay que decir basta ya y hacer otra cosa, ¿no? Seguimos idealizando desde la guerra hasta la equivocación en materia de regulación del Estado. Ahora hemos incorporado a la regulación del Estado las resoluciones sindicales, que responden a intereses privados de un grupo y que entorpecen también las resoluciones. El gobierno no puede gobernar sobre gran parte del país, la economía no puede funcionar porque el Estado no la deja. Es decir, estamos creando todas formas de entorpecer, de tal manera que estamos engendrando un mundo de ninis, que ni estudian ni trabajan. Y lo estamos engendrando y crece. ¿Por qué? Porque el Uruguay no está abierto a la oferta, no da ofertas. El Uruguay no le oferta nada a los jóvenes. Cuando toma medidas extraordinarias y excelentes, las toma para los viejos. Cuando las jubilaciones corren peligro, se toman resoluciones heroicas y se ponen todos de acuerdo. Cuando hay que abrirle campo a los jóvenes, no hay acuerdo, no interesa. El Uruguay es un país de viejos, cada vez más viejos, ¿no? Y eso es muy triste. Pablo, hechos, pueden ser positivos o negativos, los que te hayan parecido más importantes. Yo mencionaría 4 hechos para no mencionar muchos. El primero, la Convención Preliminar de Paz del año 28, que creo que es el verdadero nacimiento del Uruguay, y es un hecho con el que nos llevamos muy mal, al que le damos la espalda, en el que no queremos ni pensar. Nos parece casi como una cosa vergonzante, y me parece que tenemos que mirarlo de frente, mirarlo clarito. Rezongamos porque no estuvimos allí. Ahí está, pero creo que como si hubiéramos sido un Estado antes de serlo. Claro, creo que es un hecho absolutamente vital para entender no solo la historia pasada del Uruguay, sino para entender el Uruguay hasta hoy. Un segundo hecho que a mí me parece muy importante es la aprobación de la Constitución de 1917, que creo que es cuando nos consolidamos como democracia. Creo que es el momento en donde cerramos todos esos inmensos sacrificios del siglo XIX y conseguimos sentar las bases de una democracia estable, de una democracia transparente, de una democracia bajo control ciudadano. Un tercer hecho que mencionaría sería la reforma monetaria y cambiaria del año 58, que creo que es de esos hechos que nos cuesta valorar porque lo que tuvo importante fue que nos salvó del abismo, ¿no? Digamos, si no hubiéramos corregido rumbo ahí, no seguiríamos teniendo algunas oportunidades como tenemos. Creo que fue un momento muy clave donde el Uruguay se rescató de algunas de sus peores tendencias, de estas que mencionaba Carlos, y abrió un posible espacio para otra forma de crecimiento que aprovechamos hasta ahora de manera terriblemente imperfecta. Pero si no hubiéramos hecho eso, quién sabe en qué estaríamos ahora. Y el cuarto y último hecho que mencionaría sería el plebiscito de 1980, que creo que fue una inmensa epopeya ciudadana. Muy clarito. María Dolores, ¿qué señalarías tú? Lo que pasa es que acá se me mezcla un poco hechos, pero también figuras, ¿no? Como mencionábamos. Yo creo que todas las ideas de Artigas, desde las instrucciones del año 13, que tiene un contenido liberal bien interesante, sin descuidar lo social, desde el Tratado de Libre Comercio, el primer Tratado de Libre Comercio que se firmó en Uruguay, se firmó por Artigas con los ingleses, después con Estados Unidos, aunque después no anduvieron porque, bueno, líos con Buenos Aires, en fin, pero todo el pensamiento artiguista me parece que es un hecho que nos marca. En segundo lugar, todo lo que fue la reforma educativa de Varela, creo que también es un hecho que nos marca. En tercer lugar, yo más que me permito discrepar con Pablo, entiendo el signo de la reforma cambiaria y monetaria de Assini, pero no duró. O sea,
se aplicó un par de años y luego volvimos a la misma debacle de antes y a los mismos controles y a la misma economía cerrada. Creo que sí, el punto de inflexión está en las medidas de septiembre del 74 de Bego y Villegas. Yo creo que ahí es otro hecho importante, porque ahí hay un intento por volver hacia una economía más volcada al mercado y más mirando hacia el exterior, muy tímidamente, muy a la uruguaya, mucho menos drástica de lo que uno hubiera querido, pero bueno. Y bueno, y pienso que por ahí son los grandes cambios. Hay otro tema que es muy discutido, pero que a mí me parece que es un hecho importante, que es llevar a todos los niños una computadora. Yo creo que el Plan Ceibal, también somos demasiado contemporáneos para darnos cuenta, ha tenido gente que lo ha criticado, no sé qué, pero que es un hecho diferente y totalmente revolucionario, yo creo que no hay duda. Juan Carlos. Sí, yo trato de pensar en hitos de la historia que tuvieron repercusión en el tiempo importante. Por eso que uno no puede dejar de nombrar la reforma de La Torre, perdón, la corrección. Varela quería otra cosa, bueno. Pero la reforma a la época de La Torre, la reforma educativa a la época de La Torre, que marcó para bien o para mal, no estoy juzgando, al Uruguay hasta el día de hoy. Hoy el drama que tenemos es que aquella reforma de 160 años atrás sigue vigente, con lo cual no hay que decir más nada, ¿verdad? Con eso alcanza. Pero que en su momento cambió buena parte de la cultura del Uruguay, para bien y para mal, en cosas buenas y en cosas que fueron una rémora durante toda nuestra historia de allí en más. Segundo hecho que no podemos dejar de mencionar, voy a hacer saltos en el tiempo, es el golpe de Estado de junio de 1973, que al día de hoy marca la sociedad uruguaya, que no es comparable con las irrupciones democráticas del siglo, de la parte anterior del siglo XX, que significó un quiebre en la sociedad uruguaya muy grande, que nos hizo perder casi una generación de gente. O sea, hoy vivimos todavía las consecuencias de ese golpe de Estado, y estoy yendo más allá de dónde están o no están los desaparecidos, que no deja de ser todo un drama. Es un trauma que la sociedad uruguaya todavía no superó. Pongo un hecho menor y reciente, aparentemente menor, que fue la creación o la legitimación, llamaría así, de las universidades privadas. 1995. Esto revolucionó el mundo universitario, mucha gente no tiene real conciencia de esto, e influyó muchísimo en mejorar la anquilosada Universidad de la República, que todavía le falta mucho por andar, a las privadas también, pero fue un hito en la historia de la vida universitaria, porque nos planteó una serie de visiones del mundo universitario distintas. En el año 1995 había dos países en el mundo donde no había universidades privadas reconocidas, y eran Cuba y Uruguay. Nada más, para que se hagan una idea de la importancia que tuvo ese hito. Y creo que el nacimiento del Uruguay como país independiente, algo que no queríamos, que no debimos haber sido. Sé que puedo armar un lío bárbaro diciendo esto. Daniel está encantado. Que creo que no debimos haber sido, pero que las circunstancias nos llevaron, más allá del sueño artiguista que comparto, pero si uno trata de interpretar el mundo, dice Uruguay pertenecía a una federación de provincias, y no era un país independiente, no debió ser. Y ese fue, obviamente, el nacimiento, como pasa con los seres humanos, nos marca de por vida. Y te dejo a ti que de esto querías profundizar más. A ver cuáles son los hechos. Radicalmente. No, yo creo que en general es compartible todo lo que acaban de decir. Yo me voy a referir a tres procesos que estudié en los últimos años, que investigué, y que los tres tienen un común denominador. Y los tres
Y ese común denominador consiste en llegar a la conclusión de que los uruguayos no sabemos muy bien qué hacer con el conflicto. O sea, el conflicto nos aterra, ¿sí? Como que nos paraliza. Esos tres procesos son los siguientes. El primero tiene que ver con algo que mencionó Pablo, que fue la Constitución del 17 o del 18, o que entra en funciones en el 19, proceso en el cual tuvo mucho que ver José Enrique Rodó, y en el cual se desarrolla el enfrentamiento más brutal entre dos políticos en la historia del Uruguay, que es el enfrentamiento entre Rodó y Valle. Hay algunos historiadores que insisten hasta el aburrimiento en estudiar el periodo vallista, y se han dedicado muy poco a incorporar a Rodó a la historia. Rodó no es un globo que se fue al cielo, es un ser de carne y hueso que operó en forma muy inteligente y que jugó un gran papel en la política uruguaya, sobre todo en ese proceso que lleva a la Constitución del 17. Sin embargo, no está relevado por la historia y ha sido oscurecido. Yo publiqué un ensayo en el año 2005, que creo que fue la primera vez que se tomó como objeto de estudio ese enfrentamiento. Un enfrentamiento que fue cruento en materia política. En segundo lugar, otro proceso más reciente, el enfrentamiento entre Emil Rodríguez Monegal y Ángel Rama. Es un enfrentamiento que hace poquito en una conferencia dije esto mismo, que era un enfrentamiento que estaba silenciado, oscurecido, soterrado, y alguien me dijo, hay muchas tesis universitarias, es probable que haya muchas tesis, pero a nivel de la gente esto no está. Y el problema de que a nivel de la gente no esté, implica lisa y llanamente que bloqueamos la construcción de sentido. Cuando dos referentes como ellos dos se enfrentan, como cuando se enfrentan Rodó y Valle, hay una gran cantidad de sentido creado. Bueno, hay que hacer síntesis de eso, porque si no hacemos síntesis, se pierde, esa energía queda desperdiciada. Y ese es el problema de no tomar los conflictos por las astas y elaborarlos. Y el tercer proceso que investigué, y lo vuelvo a mencionar, es el de la Fundación Hispanoamericana. Estudiando e interpelando a los fundadores, me topo con las Cortes de Cádiz. Gran sorpresa, jamás las había oído mencionar a lo largo de todos mis años de enseñanza secundaria. Pues el año que viene todo el mundo hablará de ella. Todo el mundo hablará de ella. Bueno, yo las estoy investigando hace varios años. Y, sorpresa, ¿no? Un proceso legislativo a nivel del Imperio Español, donde participaron 60 escaños, estaban ocupados por delegados hispanoamericanos. Un ámbito en el cual el imperio nos convocaba y nos reunía, o sea que un ámbito en el que hubiéramos podido conspirar perfectamente para hacer el tal Estado o los tales Estados hispanoamericanos. Sin embargo, pasó sin pena ni gloria. Sin embargo, ni siquiera lo incorporamos a la historia, a la historiografía. O sea, seguimos hablando de la influencia de la Revolución Francesa, seguimos hablando de la influencia de la Revolución Norteamericana. ¿Y la influencia española? ¿Dónde está la influencia española? Ahí nacía el liberalismo español. O sea, da para sospechar que muchos de nuestros líderes se nutrieron de ese liberalismo naciente. Bueno, ¿por qué no lo incorporamos? Es riquísimo ese proceso. Sin embargo, está bloqueado. O sea que 3 procesos bloqueados, que discursivamente no nos están diciendo nada, o muy poco. Le están diciendo algo a aquellos que se preocupan por ir, hurgar y sacar de la oscuridad esos temas. Bueno, esa forma de ser tenemos que superarla, hay que superarla definitivamente, así no estamos yendo a ninguna parte. En esta segunda parte de este último encuentro del ciclo Diálogos Bicentenario, vamos a mirar hacia adelante. A los historiadores se nos está prohibido hacer cualquier tipo de especulación. La historia, es lo primero que nos dicen el primer día de clase, termina estrictamente en el presente. Así que yo me remitiré a preguntar, pero por suerte ellos son
consultores de opinión pública, economistas, periodistas, doctores en filosofía, nada les impide contestar. Y la primera pregunta tiene que ver con algo que Juan Carlos adelantó de alguna manera. Parece una pregunta hecha para estos días que corren, pero si este programa se hubiera hecho hace 10 años, la pregunta probablemente la hubiéramos formulado exactamente igual. ¿Seremos viables los 200 años que viene con tan poca población? Solemos hacer de eso un problema. Tú has mencionado la preocupación del presidente Mujica. Es cierto, también te diré que tengo amigos que quizás desde la frivolidad, ustedes me dirán si en el acierto o en el error, dicen estamos tan cómodos, tenemos tanto espacio, podemos de hecho vender incluso turísticamente esa condición única de tantos metros cuadrados por cada uno y esta condición de país holgado en el que todos entramos sobradamente. ¿Es un problema? ¿Es el mayor? Pone en cuestión esa viabilidad que en las sobremesas del siglo XIX parecía inseparable del nombre del reciente país, pero que hoy ya hemos dejado de lado. Solemos discutir cosas de nosotros, pero no pensar si somos viables. La uruguayés parece habernos calado en los huesos como algunas humedades. Nadie discute que somos viables. ¿Debemos asociar viabilidad a baja demografía? ¿Hay que hacer un llamado amatorio como hace el presidente Mujica? ¿Qué me dice Maggi? Yo pienso que la población es un fenómeno consecuencial. La gente va donde le conviene. Este país lo primero que tiene que hacer es arreglarse. Si quiere más gente, si quiere ser deseable para la gente, tiene que ser como fue en el siglo XIX, un lugar mejor que el lugar donde vivían nuestros abuelos. Se vinieron porque venían a hacerse la América, van a estar mejor. Ahora que van a venir a hacerse la América, si este es un país que en vez de ir para adelante va para atrás, no progresa ni cuando tiene bonanza. Que es ahora. Que es ahora, no es ahora, es 8 años, mucho tiempo, 8 años en la vida de un país, tenemos cada vez más riqueza, estamos cada vez peor. La población, el número de la población importa relativamente poco. Lo que importa en una población es la calidad de la gente, que deriva en la calidad de vida del lugar, ¿no? Si cada vez tenemos gente peor formada, si cada vez estamos más enviciados con errores conceptuales, este no es un país deseable para nadie. Como nosotros lo queremos, y porque la convivencia acá todavía se mantiene relativamente amable, yo estoy en un lugar hermosamente amable como es Las Toscas. Montevideo me parece muy inhabitable. La verdad es que este país le ofrece pocas oportunidades a la gente, es poco atractivo. Si no vendrían solas, no habría que traerlos, ¿no? Cuando fuimos así vinieron solos y qué buena cosa fue que tuviéramos gran inmigración. Pero es un país que, por ejemplo, no se preocupa de tener energía abundante y barata. ¿Qué se puede pensar de un país que los entes autónomos recomiendan consumir lo menos posible, donde las tarifas de los entes autónomos suben para los que consumen mucho? El que consume mucha electricidad es castigado. No le venden más para hacer buen negocio. Lo castigan para que consuma menos, ¿no? Estamos viviendo totalmente al revés. Cuando yo pienso que los entes autónomos, sean industriales, sean comerciales, sean docentes, son grandes agrupaciones de intereses corporativos en contra del interés general, no lo digo porque sea caprichoso, lo digo porque veo los resultados de una economía que está al revés, que pretende que los medios de producción y los medios de intelección, que la capacidad de inventar, que es lo contrario de un burócrata, está en manos de entes autónomos docentes. Hoy me contaban que Darcy Ribeiro dijo que las reformas de la enseñanza no se pueden hacer con los profesores, se hacen contra los profesores. Me parece una maravilla de frase la de Darcy Ribeiro. Una revolución cultural solo se hace contra los profesores. Una reforma cultural fue el intento de Rama. Eso es una reforma cultural. Cambiar las cosas como están a llevarlas a otra. ¿Qué quiere un burócrata? Que lo dejen tranquilo, ya aprendió y va a repetir toda su vida las fichas que tiene.
¿Qué quiere un reformador de la enseñanza? Que para el profesor dar una clase es una maravilla porque tiene que inventar todo y tiene que estar en actividad. No es un papagayo que repite y los estudiantes no son un chorizo que se embute. Hay que hacerlos pensar, hay que traerles cosas nuevas, hay que hacer cosas atractivas. ¿Por qué la gente odia las 14 materias que dan en secundaria? Porque es una cosa totalmente rutinaria, que no tiene el menor atractivo, que ninguno de nosotros aguantaría con buen grado, ¿no? Es decir, los entes autónomos son el desastre del país. Nadie le parece, a todo el mundo piensa que está bien. Los políticos por un problema de votos, los demás porque no entienden mucho. Y que a medida que la educación baja, la cosa se hace peor, porque ya son menos los que entienden qué es lo que está pasando. No pueden leer un texto y entender el sentido, van a poder leer la realidad y entender el sentido. Esos son los que salen de secundaria, estos son los que fabrican los profesores actuales. Es muy triste, ¿no? Yo creo que la situación uruguaya en cuanto a la población es un resultado, un indicador. No tenemos inmigración porque no tenemos atracción. Clarísimo. Porque hacemos las cosas mal. Clarísimo. Yo creo que es uno de los grandes desafíos del país. En un mundo que va hacia los 7.000 millones de habitantes, nosotros somos un poquito más de 3 millones, lo cual demográficamente quiere decir que somos un barrio de San Pablo, un pequeño barrio de Ciudad de México. En esas condiciones no puede haber mercado interno, no puede haber sistemas jubilatorios que se sostengan a lo largo del tiempo, no hay masa crítica para desempeñar una enorme cantidad de actividades y además tenemos todos los problemas de la endogamia, del encierro, de estar dando vueltas siempre entre los mismos. Yo recuerdo un episodio que me pareció de las cosas más tristes que vi en este país. Hace unos años, cuando se empezó a fabricar la planta de Botnia, hacían falta soldadores que supieran utilizar ciertas técnicas de soldadura que nadie hacía en Uruguay. Y luego de haber intentado capacitar gente, que la cosa no fue suficiente, se decidió traer soldadores que venían de la ex Europa del Este. Esa gente llegó a trabajar, esa gente llegó con sus mujeres, con sus hijos, que iba a consumir, que iba a tener que ir a la escuela, que iba a generar puestos para maestras, que iba a aumentar la facturación de los comercios de la zona. Era la primera vez en décadas que el Uruguay volvía a traer población trabajadora y el PIT-CNT hizo un paro general para protestar contra eso. Yo creo que es de las cosas más reaccionarias que he visto en mi vida. Y creo que ahí tenemos un grave problema. Que nos pase y que además cuando tenemos alguna pequeña oportunidad de invertir eso, actuemos como actuamos en ese caso. Perdón, Pablo, y te agrego que hay una ley que nadie conoce que limita el número de personal ocupado extranjero, que fue a partir de este hecho que tú señalabas. Para calmar al PIT-CNT se creó una ley. O sea, está limitado, o sea, Carlos dice, que vengan. No pueden venir, porque el Estado uruguayo limitó el número de trabajadores extranjeros en Uruguay. María Dolores. Y es poco lo que yo puedo agregar a lo que se dijo. Sí, el desafío es atraer a la gente. Uruguay lo supo hacer, o sea, no tenemos que mirar tanto a veces como lo hacen otros. Nosotros, nuestra propia historia, nosotros supimos ser un país de oportunidades y hoy en día eso no se da. Las consecuencias económicas son varias. Es un desafío de aumento de la productividad muy fuerte, porque no podemos olvidar que la mano de obra es uno de los factores de producción y si de alguna manera es escaso, nos está acotando las posibilidades de producción. Los problemas de la seguridad social que mencionaba él se darían en el régimen de reparto. Ahora hay dos regímenes, está el de reparto y está el régimen de capitalización individual que administran las administradoras de Fondo de Ahorro Previsional, que por suerte existe y por suerte en ese pilar no está este problema demográfico, pero sí puede llegar a estar en la etapa final cuando la compañía aseguradora calcule la renta vitalicia. Y lo que a mí más me preocupa de ser pocos es el envejecimiento de la población. Hoy yo bromeaba, cuando yo llego a un lugar y bajo el promedio de edad, estamos en problemas. O sea, uno se enfrenta con cualquier técnico de América Latina y son todos, uno dice, es un chiquilín. No es un chiquilín, es que uno es viejo.
Y estamos y no nos damos cuenta de que estamos. Y eso nos lleva a conservadurismo, cerrar nuestra cabeza, un montón de cosas. Baja productividad, un montón de cosas de que somos un país de viejos. Eso es bastante preocupante. Claro, tú sabes que yo creo que el tema no es de número de personas, es de calidad también. El tema es que la edad promedio en Uruguay hoy es de 35 años. En el 2020, acá a la vuelta, va a ser de 39 años. Y en el 2050, la edad promedio va a llegar a los 45 años, 44 y algo. Esto es, en ese momento, las personas mayores de 60 años van a estar duplicando a las menores de 15. Y se va a producir un vacío generacional entre los 25 y los 45 años. Miren lo que les estoy diciendo. La edad de máxima productividad. La fecundidad en Uruguay baja todos los días. Estamos por debajo de la tasa de reemplazo en las clases medias y medias altas, donde la fecundidad se ubica en 1,5 hijo por mujer. La tasa de reemplazo es 2,1. No, esto es... Pero además, la tasa de fecundidad, que es más alta en los estratos bajos, generó mayor pobreza infantil. Pero además, lógicamente, los gobiernos están llevando adelante políticas para bajar la tasa de natalidad en las poblaciones de menores recursos. Y esto se está empezando a lograr. Con lo cual, el futuro del Uruguay va a llegar en determinado momento que debe tener un activo por cada pasivo. Eso no lo soporta económicamente ningún país del mundo. Estoy llevando un poco la exageración del tema. Van a predominar las personas de edades mayores de 60 años, sea jubiladas o con baja productividad. Va a escasear el número de personas calificadas, porque las mejores calificaciones se pagan mejor en el exterior que en el Uruguay. El futuro es lo más negro que hay en materia demográfica, pero lo más negro, lo que yo decía anteriormente, es que la clase dirigente no está preocupada por este tema. Incluso algunos han dicho en algún momento, cuanto menos seamos alrededor de la mesa, mejor, porque no hay que agrandar tanto la torta para repartirla. Digamos, que es medio grosero dicho así, es la verdad de la cual vive Uruguay. Incluso las cosas que ha dicho Mujica se discuten en la periferia del problema. No, el INE nos va a dar crecimiento, claro que nos va a dar. Vamos a ser 36 uruguayos más de lo que fuimos en el 2004. ¿Pero por qué? Porque la expectativa de vida está llegando a casi los 80 años, ¿verdad? Pero están naciendo cada vez menos niños y cada vez más pobres. Bueno, si esa realidad no se cambia, ¿cómo se cambia? Y termino, voy a lo que dijo Carlitos hoy. Inmigración. No hay forma de cambiar una estructura cultural demográfica como la que tiene Uruguay, que es la de país rico sin serlo.